Y le vamos a dar, y es un amigo de la casa, Obvio. además, y cada vez que podemos charlar con él nos encanta, así que lo tentamos y le dijimos, ¿y si todas las semanas nos visitas con algún bicho distinto? ¿Cómo estás, Bueno. Germán Cheli? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. La verdad que me encanta. Sí, es un apasionado difundidor de la vida de los insectos en la región. Sí, mira, el otro día me dijeron que era así como un divulgador de la ciencia y la verdad que me sorprendí, pero cuando me puse a pensar ya hace más de 20 años que hago esto, así que difundo ciencia, porque que trabajo con bichos arranqué en el 97, así que ya estoy ahí en zona de riesgo. Ya estás grande. senior, claro. Y si uno Sí, te sí, dice yo soy bichólogo... más 50. Claro, Claro. sí, sí. Si uno te presenta como bichólogo, no te ofendería ya a esta altura del partido. Nada, para nada, para nada. No, no. Es más, sería un halago. Mira, ahí tenemos. Entonces, nuestro bichólogo, con quien hemos llegado y arribado en más de una charla a esta cuestión de tenemos una relación complicada, el ser humano en general Sí. tiene una relación complicada con los insectos, porque son feos, cual. porque no son como un koala, La porque no fobia, son como un ¿viste? perrito, entonces, porque son un poco feos dentro de los estándares hegemónicos de la belleza, entonces tendemos a querer exterminar, ¿no? Es como lo mejor Tal que podemos cual. hacer con un bicho es matarlo, y no. Tal cual, sí, viste, ya lo hemos hablado de esto, hay estudios científicos que demuestran que el humano le tiene miedo a todo lo que es diferente a él, ya por naturaleza somos así, todo lo que es distinto a nosotros le tenemos miedo. Y nos pasa entre nosotros también, nos pasa con ideologías políticas, nos pasa con cuestiones raciales, con cultura, ¿no? La historia de la humanidad está llena de casos de intolerancia, y esto en el fondo no es más que eso, también es intolerancia, es miedo a lo desconocido, ¿viste? A mí me ha pasado en estos 20 años que te he comentado de mucha gente que se autodeclaraba aracnofóbica, y yo, viste, doy muchas capacitaciones. De hecho, bueno, el sábado dimos una capacitación para guía de turismo que estuvo muy buena. Y mucha gente decía, vine con cero expectativa, a mí los bichos no me gustaban. Yo era aracnofóbica. Después de esta capacitación, que fue larga, fueron 7 horas, la gente reconocida que le tenía menos miedo y que se iba muy contenta de haberse animado a participar de una cosa así, viste. Y la experiencia me lo demuestra, ¿viste? Esto de que soy viejo. La experiencia, mi mamá era aracnofóbica, le tenía pánico. Me acuerdo que una vez estaba entrando a mi casa y apareció en el dintel de la puerta una araña. Ella era maestra, ¿viste? Y estuvo 4 horas esperando en la puerta de mi casa que venga mi papá del trabajo para que le saque la araña y entrar a casa. Y terminó con el correr del tiempo criando grillos y cucarachas para darle de comer a unas arañas que yo estaba estudiando cuando vivía en La Plata, por ejemplo, ¿no? Mirá cómo Y cambió eso- la vida. Lo que hace una Sí, madre sí. por los hijos, ¿no? Bueno, mi madre pobre fue víctima cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral, terminó mirando bichos en la lupa conmigo para ayudarme a terminar y alcanzar el grado de doctor. Así que sí, mi madre es una genia. Germán, pero hoy vamos a hablar especialmente de un insecto que uno lo estudiaba en la escuela, pero lo imaginaba muy en el norte, muy lejos de acá, y sin embargo, vos nos vas a poder anticipar que tiene mucha presencia en nuestra zona, y esto además complica sanitariamente. Estamos hablando de la vinchuca. Sí, tal cual, tal cual. Mira, acá justo estoy con Facundo Zaffaroni, él es licenciado de biología, él está haciendo su tesis doctoral con esto, tiene una beca cofinanciada, la mitad de la beca la paga el gobierno provincial y la otra mitad la paga el CONICET. Y por requerimiento del gobierno, por requerimiento de la gente, nosotros empezamos a trabajar con esto y la verdad que estamos encontrando un montón de personas en Chubut que pensaba, como si vos, que no había vinchucas acá. Y no es así, no solamente no hay vinchucas, sino que tenemos una especie que es de acá, de la Patagonia, se llama Teratoma patagónica, ¿viste? Y además, bueno, también tenemos 2 especies de vinchucas que han venido del norte, nosotros sospechamos con la leña, y que pueden llegar a transmitir la enfermedad de Chagas, ¿no? Que es una enfermedad complicada que la provoca un protozoo, un bichito que vive en la sangre, que es muy difícil de curar. Se puede curar solamente si te agarran cuando sos chiquito, antes de los 12 años en general. Ahí se puede revertir, pero si a vos te agarran de más grande, te detectan la enfermedad de más grande, ya no te la pueden curar. Y tenés que convivir con esta enfermedad hasta que te mueras, ¿no? Entonces es una enfermedad, hay mucha medicación que por suerte la da el Estado y que es gratis,
y que hace que la gente no se muera más de Chagas. Pero antes la gente se moría de Chagas, ¿viste? Porque se suele alojar el bichito este en el corazón, lo hipertrofia, es decir, lo agranda, y la gente tenía una esperanza de vida menor. Ahora eso por suerte cambió, ¿viste? Bueno, yo me acuerdo de las famosas imágenes de las viviendas precarias, Claro, ¿no? La cual. presencia del bicho en esas casas y las famosas casas Sí. prendidas a fuego. Sí, sí, bueno, hay una película que se llama Casas de Fuego, que está Miguel Ángel Solá, que es de los fines de los 80, que es espectacular, hay que verla, que retrata toda esta cuestión, ¿viste? La película es de un médico que se llamaba Massa, que es un médico argentino, la enfermedad se llama enfermedad de Chagas-Massa, porque entre Chagas, que era un médico brasilero, y Massa, que era un médico argentino, entre los dos pudieron describir todo el ciclo de la enfermedad, ¿no? Massa más la cuestión de que él entendió que era el tripanosoma que producía la enfermedad, y Chagas se asoció con la presencia de la vinchuca. Y la verdad que bueno, es una enfermedad de acá del sur, que es de Sudamérica. Los bichos son de Sudamérica, las vinchucas, que son los que transmiten este parásito, son de Sudamérica, pero ya las vinchucas cruzaron el mar y ya están en Europa también, ¿no? Porque viajaron con las valijas en la gente en los aviones. Claro. Así que ya se podría hablar que es una enfermedad mundial. Germán, ¿y cómo reconocemos a una vinchuca? Acá te paso con Facu, que te puede contar un Claro, poquito más. estamos ahí con Facundo Zaffaroni, que también es licenciado en biología y que está laburando específicamente con esto en nuestra provincia. Hola, buen día o bueno, buenas tardes. Estamos Más o menos, buenos días, todavía no almorzamos ninguno buenos acá. días, entonces. Sí, la vinchuca es una chinche, que es un insecto que se puede confundir con otras chinches que no representan como un riesgo para la salud, porque hay chinches que se alimentan de savia, de plantas o son depredadoras de otros insectos. Y las vinchucas particularmente son chinches que se alimentan siempre de sangre. Ante la duda, nosotros lo que recomendamos es enviar una foto. Hay una aplicación que se llama GeoBin, que se puede descargar en el celu, o se puede acceder desde cualquier explorador web, donde ustedes pueden reportar lo que creen que es una vinchuca, cargan una foto, y del otro lado nosotros les contestamos por sí o por no, y cómo proseguir en cada caso. Quizás lo más distintivo de las vinchucas son estas bandas amarillas y negras que se le ven dorsalmente, pero hay otras chinches que son fitófagas que también lo tienen, entonces como que se puede llegar a confundir. La chinche, viste, es un insecto que chupa sangre de vertebrados, principalmente de mamíferos y de aves. Y siempre es muy planita y tiene como un repliegue de la piel que es blanco y negro, que se llama convexivo, que es medio complicado el nombre, pero básicamente es un repliegue de piel que tiene para llenarse de sangre cuando el bicho encuentra una presa o Sí. una persona de la que alimentarse. Entonces se hincha todo lo que puede, chupa lo más, como un mosquito, ¿viste? Claro. Chupa la mayor cantidad de sangre que puede y se tira al piso para seguir el ciclo. Entonces, en general van a ver a las vinchucas, son muy flaquitas, con ese borde amarillo y negro alrededor, y tienen la particularidad de tener un cuello bastante largo para poder buscar dónde picar. Y si uno le mira el pico es recto y bien robusto, es como gordito. A diferencia de otras chinches parecidas, que son muy parecidas a una vinchuca, que nos suele pasar que la gente se asusta mucho, pero tienen el pico curvo porque son como vinchucas, pero solo predan sobre otros insectos, ¿viste? Oh. Las vinchucas pertenecen a un grupo, a una familia de chinches que se llaman redúvides. Y dentro de ese grupo es una tribu que se llama Triatomine, que son solo hematófagas, solo chupan sangre, ¿viste? Claro. Pero bueno, todo esto es una cuestión técnica para responder la pregunta, pero lo más fácil es lo que dice Facu. Se acercan, si ustedes agarran un bicho, le sacan una foto o agarran el bicho en un frasquito, lo llevan a un centro de salud o lo traen acá al CENPAT o lo reportan por la aplicación esta, que es una aplicación que hizo el CONICET, que es gratuita y que atrás de la aplicación hay personas humanas, ¿no? No Claro. es IA. Yo soy viejo choto, defiendo el cotejamiento humano, ¿viste? Claro. Detrás de esa aplicación, cada provincia tiene un nodo, y el nodo Chubut es Facundo. Está atrás de la aplicación todo el día, hace 10 días que no para de recibir reportes, y él confirma si es una vinchuca o no. Y en la medida de lo posible, si está cerca de nosotros la vinchuca, vamos a la casa y hacemos una inspección de la casa solo en el peridomicilio, es decir, afuera de la casa, no nos metemos dentro de la casa,
obviamente con el consentimiento de la gente que vive en esa vivienda, para que la gente se quede tranquila que no hay más vinchuca. Claro. Y si llega viva la vinchuca, es muy importante esto, si nosotros tenemos la vinchuca viva, Facundo puede hacerle un tratamiento a la vinchuca para ver si tiene tripanosoma o no. Si llega muerta ya es mucho más complicado, no lo podemos hacer, ¿viste? Porque hay que aplicar técnicas moleculares que salen muy caras y que no está en nuestro presupuesto actual. Viste que la ciencia no estará pasando por su mejor momento. Y bueno, por ahora podemos hacer solo el método óptico, y para lo cual necesitamos a la vinchuca viva. Esto es importante además porque una reacción, como decíamos al comienzo, frente al bicho desconocido es matarlo, aplastarlo, Sí, reventarlo con lo que tal tenga cual. cerca, y en todo caso, y eso termina tentando contra la posibilidad de investigarlo y a ver hasta dónde puede llegar a ser peligroso o no. Sí. ¿Hay vinchucas que no tienen el elemento que te enferma? Es muy buena pregunta. Mirá, nosotros hasta ahora no hemos encontrado ninguna vinchuca con tripanosoma acá. Todas las vinchucas que hemos encontrado en Chubut hasta ahora y antes de nosotros, porque no es que nosotros somos los primeros, antes había hallazgos esporádicos de vinchuca, pero no había una persona que esté 8 horas al día como Facu, te diría 12 horas al día trabajando en esto, ¿no? Facu es la primera vez en toda la historia de la provincia que hay una persona que se dedica exclusivamente a esto, que tiene exclusividad en esto. Antes se hacía a los ponchazos y eran todos reportes esporádicos. En cambio ahora hay una búsqueda sistemática de estas vinchucas, ¿viste? Por eso aumentó tanto el número de los registros. Sí. Solo la semana pasada Facu recibió 10 reportes, es inédito. El año pasado, en todo el año, habíamos recibido 8. Y nosotros la semana pasada, en una sola semana, recibimos 10. Nos ayudó mucho Víctor Frato también, que es un amigo. A él le llegaron unas vinchucas, se puso en contacto con nosotros, hizo un reel y bueno, ahí nos permitió llegar a mucha más gente. Yo no es que esté en contra de las redes sociales, ni mucho menos, al contrario, me parecen que es un súper medio de interconexión entre nosotros. Lo que pasa que, bueno, en las redes hay información de calidad y no otra tanta, que no. ¿viste? Claro. Pero Claro. es importante Y esto, Víctor- no todas las vinchucas transmiten la enfermedad. Tal cual. Esta vinchuca en particular se contagia muy fácil del tripanosoma, pero es más difícil que lo transmita, ¿viste? Bien. Porque el método de contagio es que la vinchuca no nace con el tripanosoma. Se contagia al picar o a un perro o a un cánido o a un mamífero silvestre que tenga tripanosoma o a un humano. Y a vos te lo contagias si vuelve a picar a otra persona y se da que en el mismo momento que pica, la vinchuca hace caca y vos te rascás porque te molesta que te picó y vos mismo te contaminás la picadura con el tripanosoma que está en la caca de la vinchuca, ¿viste? Y ahí se produce el contagio. Por eso no es tan fácil contagiarse Chaga. Perfecto. Y respecto de, si bien estamos, bueno, con nuestro bichólogo, decíamos, Germán Cheli, está ahí acompañado también por el licenciado en biología Facundo Zaffaroni, respecto de la cuestión estrictamente médica, no está dentro de los alcances de su área, pero sí un poco recomendarle a la gente qué hacer frente a una picadura, es decir, siento que me picó algo, lo veo, reconozco que es una vinchuca, ¿cómo tendría que actuar frente a esa picadura? Bien, como decís, nosotros no somos especialistas en la cuestión biomédica. Lo que se recomienda siempre es acercarse al centro de salud más cercano. Por ley, tanto el diagnóstico como el tratamiento de Chaga es gratis en toda la Argentina, así como que obviamente está prohibida cualquier tipo de discriminación laboral y educativa. Y lo que recomendamos es eso, por un lado, que nos puedan hacer llegar la vinchuca a nosotros, así le podemos revisar el contenido estomacal y también de alguna manera confirmar que esa vinchuca no tenía el tripanosoma cruzi adentro, lleva tranquilidad a las personas. Y paralelamente, sobre todo si fue picada, que se acerque a cualquier centro de salud que le tendrían que hacer un diagnóstico. Sí, el ¿Viste? Me quedé pensando sí, con lo que decía Facu, que hay mucha discriminación, ¿no? También a mí me gustaría aclarar y recalcar, ¿viste? Está la vinchuca, hay mucha gente que le da vergüenza decir que tiene Chagas porque se asocia con la vulnerabilidad social. claro. Se asocia a las viviendas de adobe y humildes, ¿viste? Y eso no es así. Vos podés tener un ranchito de adobe ordenadito y limpio y no vas a tener vinchuca. Nosotros en Madrid hemos sacado vinchucas de casa de tope de gama, súper lujosas, pero que tenían perros que convivían con la gente, o que tenían un gallinero al lado, ¿viste?
está más correlacionada la presencia de vinchuca en las casas con las mascotas que viven afuera, la vinchuca se les sube y entra a la casa a dormir, o con la presencia de gallineros pegados a la casa, que con la condición de la casa, ¿viste? Es muy importante el orden en una casa y la limpieza, ¿viste? Eso yo quiero aclararlo porque nos ha pasado muchas veces que la gente tiene miedo, tiene vergüenza de decir que tiene chagas por una cuestión de discriminación, como dijo Facu, ¿viste? Durante años pasó que a la gente que trabajaba en el campo para entrar a alguna fábrica te hacían un análisis de sangre y si tenías chagas no te tomaban. Claro. Porque se asociaba con esta discapacidad que yo te decía física que podía tener la persona, porque al tener un corazón hipertrofiado se cansaba antes y no podía hacer esfuerzo físico, ¿viste? Pero eso no pasa ya ahora. Tengo acá la aplicación GeoBin, Bin con B corta. Si la buscan así la van a encontrar. El logo es la palabra GeoBin y se le ven unas patitas a la O como si fuera un bichito. Te la instalás en tu celular, te aparece una presentación que dice, primero, reportá. Abrí nuestra app y presioná reportar para notificar el insecto que encontraste. Sacá 2 fotos al insecto, determina el hábitat y la ubicación donde lo encontraste y seguí las indicaciones. Envía el reporte. Tu reporte se envía con todos los datos recolectados para ser analizados. Si no tenés conexión, no te preocupes, se enviará cuando vuelvas a tenerla. Recibí una respuesta. Una vez analizado el reporte, recibirás una respuesta para que sepas si el insecto que encontraste es o no una vinchuca. Esto es específicamente para vinchuca, chicos, o puedo mandarte cualquier bicho que yo encuentre por ahí que no sepa qué es. Sí, particularmente está diseñado para vinchucas. Lo que ocurre es que nos llegan otros bichos que no son vinchucas, que bueno, son similares, quizás otras chinches, o algún otro grupo, pero sí, está diseñado particularmente para vinchucas. Además de la importancia de que nos lleguen los ejemplares para hacer este monitoreo de infectación por el parásito, también es importante que nos lleguen los ejemplares porque nosotros tenemos asociado a cada individuo que nos llega una fecha de colecta y un lugar, los que nos permite después estudiar a estas poblaciones. Parte de lo que es mi plan de estudio de doctorado aborda a estos bichos de interés médico y lo que queremos estimar es la abundancia de estos bichos en la provincia y relacionar esa abundancia, ¿sí?, con variables ambientales o socioculturales para luego, en un hipotético caso futuro, tomar medidas. Bien, acá estaba viendo que incluso uno puede acceder a un mapa donde está indicado lugares donde se pudo corroborar que el bicho era vinchuca. Claro, pero que no había nada preocupante, digamos. La aplicación esta está pensada justamente para recopilar datos y para dar una respuesta a la vinchuca, a la problemática vinchuca o a la temática vinchuca, ¿viste? Para no estigmatizar. Tampoco al bicho. La gente se pone muy nerviosa cuando encuentra una vinchuca dentro de la casa, ¿viste? Sí. Después, para lo que no es bicho, de importancia sanitaria, se pueden acercar al CENPAT. Nosotros tenemos un grupo de Instagram que se llama Grupo de Entomología Patagónica. Ahí también nos pueden mandar fotos y nosotros contestamos y damos algo de información con bichos en general. Somos bastantes ya en el grupo. Está Facu, está Lucas Castelli, que es el nieto de Esteban Quiroga, que es un histórico ahí del 20. Él estudia langostas, está terminando su doctorado con eso. También es la primera persona en la historia de Chubut que estudió langostas de acá. Después hay otra chica que se está yendo también, que está haciendo compost con escarabajos, compost seco sin usar un lombrices que demanda mucha agua. Hay otro investigador que está estudiando plagas agrícolas en el valle, y después hay 4 pasantes que son estudiantes de la licenciatura en biología avanzado que están haciendo su tesina acá. Así que, y hay una técnica en entomología que también da una mano enorme, Romina D'Agostino, y el otro investigador se llama Fernando Martínez. Así que somos varios los que podemos dar respuesta a través del grupo ahí en las redes, ¿viste? Así que no solamente se queda en la aplicación, sino que también tenemos el grupo nuestro para canalizar todos los otros tipos de consultas. Sí. La aplicación queda en Vinchuca porque es para eso, ¿viste? Es una aplicación nacional, no es que la hicimos nosotros, la hizo el CONICET, pero para todo el país.
Sí. Y es bastante intuitiva, digo, la instalé recién y se entiende perfectamente cómo hacerlo. Ahí estuvo nombrando Germán Cheli no es la Liga de la Justicia, es la Liga de los Bichólogos aquí en Patagonia, y le vamos a agradecer muchísimo, tanto a Germán como a Facundo Zaffaroni, licenciado en Biología, que nos estuvieron hablando hoy de vinchuca. Recuerden, es chatita, tiene un borde marrón y amarillo, digamos, oscuro y amarillo, ahí mezcladito, como un ribete le hace, 6 patitas, pico largo, y anda buscando ahí a dónde puede picar. La especie de acá es bien negra, esa es otra característica. Bien oscura, porque hay vinchucas más al norte que son más marrones, ¿viste? Bien y después, ya que nos vamos a volver a encontrar el resto de las semanas, si la gente tiene alguna inquietud en particular, algún tema en particular del que quiere que hablemos, lo puede poner ahí en la radio y podemos tocar algún tema. Y recordaron, por favor, el @ del grupo de entomólogos. Grupo-entomología-patagónica. Bien, perfecto. Si no, lo buscan y lo van a encontrar y empiezan a seguir a los muchachos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias chicos por el interés, por la difusión en este momento complicado para el CONICET y la ciencia en general. Veremos con qué otro bicho nos sorprende la semana que viene. Un abrazo grande. Vamos a hablar de viuda negra en algún momento, que esta época es complicada y es donde está el pico, así que también lo vamos a tener a Facu, que es parte de su tesis, pero podemos mechar uno bueno y uno malo, así no asustamos. No estigmaticemos a los bichos. No asustemos. Claro. Germán Cheli, doctor en biología, especializado en entomología, y estaba junto a Facundo Zaffaroni también en lo que podríamos denominar nuestra sección de bichos aquí en el aire del U20.